Herramientas como Notion, Obsidian, Logseq se han popularizado de la mano de métodos como Zettelkasten y libros como Construye tu segundo cerebro, de Tiago Forte. Dentro de este sistema, este segundo cerebro, necesitaremos un sistema de organización. Al abordar la organización, vamos a descubrir que las distintas opciones que nos presentan las aplicaciones tendrán distintos niveles de flexibilidad y ambigüedad. Y una analogía que puede servirnos para entender esto es la de estructura e infraestructura. Si vemos un edificio, la estructura es aquello que lo sustenta. Sin ella se desmoronaría por acción de la gravedad. La estructura al mismo tiempo restringe su forma, es decir que el edificio no puede tener cualquier forma posible, sino que está limitado por este armazón estructural. Por otra parte, la infraestructura son aquellos sistemas que vinculan elementos dinámicos y que permiten el funcionamiento del edificio, como la instalación eléctrica, de agua, calefacción, etc. Pero ahora volvamos a la gestión del conocimiento. La estructura es la organización de primer orden del sistema, es jerárquica y menos flexible. La estructura de un sistema de conocimiento digital está conformada por los mismos elementos que en cualquier sistema de archivos, las carpetas y los archivos mismos. Esto nos impone una organización rígida, ya que los archivos pueden estar en una sola carpeta a la vez. Estamos hablando de la típica organización de árbol. La infraestructura, por otra parte, es la forma de vinculación del sistema. Es desjerarquizada y altamente flexible, además de no tener una organización unívoca, es decir que la infraestructura puede conectar simultáneamente y de distintas maneras los elementos. El auge de aplicaciones como Run Research, Obsidian y Logseq, por encima de aplicaciones como Notion y Evernote, tiene que ver con un énfasis en la flexibilidad y la accesibilidad de la conexión entre notas, en lugar de ser un sistema de organización jerárquico, es decir, un énfasis en la infraestructura por encima de la estructura. En el caso de Obsidian, los elementos de la infraestructura son los links, las etiquetas y las propiedades. Inmediatamente al utilizar alguna de estas herramientas, surge la pregunta: ¿debería basar mi organización en links, etiquetas o simplemente debería utilizar una estructura de carpetas tradicional? Voy a intentar responder esta pregunta, aunque posiblemente haya varias respuestas. Veamos los distintos elementos de la infraestructura y cómo ellos pueden servirte según tu forma de tomar notas. Las etiquetas son datos no restrictivos y de múltiple entrada, es decir que una misma nota puede tener varias etiquetas y pertenecer a varios sistemas de clasificación al mismo tiempo. Por ejemplo, si hacemos una nota sobre el libro The Extended Mind, podríamos usar las etiquetas psicología, cognición, aprendizaje, pero también podríamos usar otras como desarrollo personal y productividad. Esto nos dice que las etiquetas son multicontextuales. Uno de los problemas con las etiquetas es que ya tenemos prácticas asociadas a ellas. El uso de hashtags es común en redes sociales. Tendemos a vincular una pieza de contenido a una multitud de etiquetas, sin pensar si existe una conexión débil o fuerte con la temática que enuncia la etiqueta. Es por eso que antes de utilizarlas, deberíamos pensar si queremos que funcionen como clasificaciones estrictas de poco alcance y alta precisión, o como una nube difusa de asociaciones de poca precisión pero amplio alcance. Las etiquetas permiten un alto grado de ambigüedad. Si no estamos seguros de a cuántas clasificaciones y cuántos proyectos pueden pertenecer nuestras notas, empezar con etiquetas es una forma segura de no perder vinculación, aunque necesitará algo de trabajo después. Las etiquetas anidadas surgen de agregar barras diagonales a las etiquetas como si se tratase de un sistema de carpetas. Algunas aplicaciones son capaces de reconocerlas por separado o conformando una estructura de árbol. Las etiquetas también pueden determinar estados utilizando la estructura anidada, aunque aquí es donde se superpone con la función de las propiedades. Por ejemplo, puedo hacer etiquetas con el nombre de un proyecto y anidar otras etiquetas como sin procesar, procesando y procesado. Los links o vínculos son la base del hipertexto, el concepto central de la web. A través de la vinculación hipertextual podemos navegar entre documentos. En Obsidian, Anytype, Capacities, entre otros, la vista de gráfico nos muestra las conexiones entre notas. Los vínculos tienen un lugar preferencial durante el flujo de trabajo. Es fácil ir vinculando conceptos a medida que surgen, aunque quizás queramos incorporar nodos como mapas de contenido o índices para crear colecciones de notas asociadas a una temática o un proyecto en particular. Los mapas de contenido, un concepto desarrollado por el youtuber Nick Milo, equivalen a las notas índice del método Zettelkasten, a diferencia de un índice tradicional que estaría ordenado estrictamente siguiendo un parámetro, por ejemplo organización alfabética.
un mapa de contenido organiza las notas de acuerdo a temáticas o secciones. Es decir, vamos a tener un agrupamiento de notas que comparten un mismo tema o que son parte del mismo proyecto. Este agrupamiento lo vamos a hacer por medio de links. Por ejemplo, podemos hacer un mapa de contenido de lecturas y categorizarlas según las temáticas. Herramientas como Obsidian además tienen la ventaja de que las notas que agrupemos en un mapa de contenido van a aparecer como un nodo en la vista de gráfico. Podría decirse como primera definición que las propiedades determinan características de un objeto, siendo en este caso la nota el objeto básico del sistema. Es decir, que a diferencia de las etiquetas y los links, las propiedades permiten agrupar, separar o clasificar los objetos de acuerdo a un valor que se atribuye a dicha propiedad. Por ejemplo, una nota puede tener la propiedad tipo, a la cual podemos atribuir alguno de los valores que determinemos que son opciones posibles. Por ejemplo, tipo nota atómica, tipo ensayo, tipo entrada de blog, etc. Aunque también podemos tener propiedades con valores binarios, como por ejemplo procesado, sí o no, y propiedades que indiquen valores numéricos o fechas. Ahora, debemos considerar que las propiedades son completamente contextuales e inherentes a la nota, es decir, que no todas las notas van a necesitar una propiedad tipo o una propiedad sí-no. Las propiedades entran en una etapa relativamente más avanzada de un sistema de gestión del conocimiento, en donde las notas requieren clasificaciones particulares dentro de su contexto. ¿Y qué hay de las carpetas? Hay situaciones en las que las ventajas de una estructura tradicional de carpeta se mantienen. Si estamos seguros de que las notas pertenecen a ámbitos distintos, las carpetas nos dan una separación fácil y además si queremos transportar los archivos podemos moverlos fácilmente, mientras que si estuvieran organizados solamente por medio de vínculos y de etiquetas sería mucho más difícil moverlos. Además hay que tener en cuenta algo fundamental. Las carpetas adquieren importancia en el punto de contacto entre la gestión del conocimiento personal y la gestión de proyectos o tareas, y es que no necesariamente utilizamos aplicaciones diferentes para los proyectos y para los recursos que usamos para esos proyectos. Por otra parte, la división por carpetas puede ser útil si tenemos la preocupación casi apocalíptica de que el sistema de archivos al que vamos a trasladar las notas no pueda leer las etiquetas ni los hipervínculos. Todo puede pasar. Entonces, ¿qué sistema debo adoptar? En definitiva, la elección del sistema que vayamos a adoptar depende en parte del flujo de trabajo, pero también del tipo de persona que seamos. Si vamos a utilizar la aplicación para un uso específico, por ejemplo para un proyecto en particular o para materias universitarias, no estaría mal empezar utilizando carpetas. Por otra parte, si vamos a recolectar información desde fuentes diversas, por ejemplo desde libros que hayamos elegido leer, artículos o videos, sería mejor empezar de forma flexible, categorizando las notas por medio de etiquetas o ir vinculándolas de forma hipertextual a medida que vayan surgiendo las conexiones. Lo importante es tener en cuenta que estas dos tendencias, el orden y el caos, van a estar presentes. Entonces sería prudente mantener una postura flexible respecto al sistema y aceptar que va a ir evolucionando con el tiempo. Desde mi punto de vista, lo más probable y quizás lo más aconsejable sería que terminemos teniendo una organización híbrida, en donde las carpetas se utilicen para una división general sin tener una estructura de árbol hipercompleja y que las etiquetas y vínculos se encarguen de vincular y hacer encontrable aquello que las carpetas no pueden. De esta forma tenemos una vinculación entre estructura e infraestructura en lugar de tener una o la otra. Si te gustó este video, suscríbete y deja un me gusta. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.